ustedes. Excelentísimo señor Elías Levos, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Líbano, y a su honorable esposa. Ciudadano Mayor General Richard López Vargas, Superintendente Nacional Antidrogas. Viceministras y viceministros presentes en este evento. Directores y comisionados estadales antidrogas de la SUNAT. Director del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y funcionarios de los diferentes organismos de seguridad ciudadana. Distinguidos rectores de las diferentes casas de estudio, educadoras y educadores presentes, directores fiscales y demás funcionarios del Ministerio Público. Ciudadano Juan Manuel Laguardia, comisionado nacional antidrogas, locutor y productor del programa radial La Fiesta de Fulchola. Invitados especiales, señoras y señores. El día de hoy es un día bastante especial para el Ministerio Público y obviamente también para la SUNAT, porque de manera conjunta, coordinada, con un esfuerzo previamente trabajado por nuestros equipos, hemos logrado realizar de manera excelente, con una asistencia muy importante para replicar esta importantísima actividad que estamos hoy realizando. Yo diría más que campaña, porque una campaña pudiera sentirse que es algo temporal. Yo diría una actividad que se convierte en un deber de nuestras instituciones, pero yo diría también de todas las instituciones públicas y privadas del país, para alertar y prevenir particularmente, porque esta es una actividad preventiva, educativa, de conciencia, de una especie de flagelo que a partir del siglo pasado ha ido transformándose poco a poco, de manera progresiva, paulatina, hasta convertirse ya en este siglo XXI, que ya lleva particularmente 2 décadas, sin lugar a dudas en una pandemia, en un flagelo que, como bien lo dice la consigna central de esta campaña, la droga destruye tu familia, ha venido literalmente acabando con matrimonios, con carreras deportivas incipientes, con carreras educativas. Y voy más allá, ni siquiera han permitido que un niño, que un joven llegue a tener una carrera, porque simple y llanamente los efectos brutales, demoledores del consumo de drogas llega a un nivel tal que inhibe al ser humano de poder tener incluso una voluntad propia. Los jóvenes que nacimos en los años 60, en la década de los años 60, pudimos ver como un movimiento que logró ser ícono, símbolo, referente de la humanidad, como fue el movimiento de la contracultura, conocido como el movimiento hippie, que nació para ser un movimiento de rebeldía en contra de la guerra de la época, de las guerras de la época. Particularmente insurgió y tuvo una altísima credibilidad y al mismo tiempo se masificó a escala global como una reacción a la guerra fratricida, genocida de los Estados Unidos contra Vietnam.
Y de allí ustedes ya saben, pues todo lo que significó el movimiento de literatura, de cultura, de música, que estuvo alrededor de esa gran insurgencia, que sin lugar a dudas para la época el FBI, la CIA, vio la potencia de ese movimiento juvenil que penetró universidades de los países del llamado primer mundo, de Europa, Estados Unidos, etcétera, y que tuvo réplicas brillantes en América Latina. Obviamente que la infiltró y la bombardeó con la difusión, la masificación de la distribución de la droga. Primero la marihuana, luego el LSD. Y no me cabe a mí la menor duda que ese movimiento, que tuvo una fortaleza que duró prácticamente una década y tuvo un ícono referencial en el Mayo francés, de finales de los años 60, que estuvo prácticamente durante semanas, casi derrocó el gobierno de la época, con consignas que tenían que ver con la rebeldía, con movimientos progresistas en favor de ideas de justicia, de paz, de igualdad. Una revolución juvenil sin precedentes, ¿no? La truncó esa manera de cómo el enemigo subyacente le colocó este aditivo que fue el consumo de la droga. Y finalmente ustedes vieron cómo esos movimientos se opacaron ya a principios de los 70. Y para hablar de ese primer referente, y no el anterior a ese, el anterior a ese obviamente era la clandestinidad absoluta, por ejemplo, particularmente inicialmente el consumo de la marihuana o de los hongos alucinógenos, que era incluso visto como el que consumía eso, bueno, era lo más cercano a un demonio, por lo blanco y negro con el cual se veía ese tema, ¿no? Obviamente lo que ocurrió en los años 80, 90, no estaba en las redes, pero había un gran poder de penetración de los medios de comunicación social, radio, prensa, TV, películas, el cine, Hollywood jugó un papel trascendental. Y entonces pudimos observar ya cómo el tema del consumo de droga aparecían en películas normales, en series de televisión. De pronto en cualquier película, no voy a citar cuál, o serie, aparecía el padre de familia. Normalmente era un reflejo de lo que se estaba viviendo en los Estados Unidos de América y en Europa. Agarraba un tabaco de marihuana y lo compartía con su hijo, con su hija, como si eso fuera a tomarse un café. Obviamente eso tiene o tuvo un objetivo claro, que era y que fue y sigue siendo, ya escaló a un nivel superior, el de normalizar, el de hacer que el consumo de droga y darle luego el eufemismo para mí repudiable de las llamadas drogas recreativas. Oye, para mí la recreación es hacer deporte. Algo recreativo es explorar una montaña. Eso está claro. El castellano y la lengua en cualquier idioma tiene muy frontalmente definido las palabras. Recreativo puede ser, la lectura puede ser también recreativa. Las actividades recreativas para un niño, imagínense cuáles pueden ser. Estar en un recreo y jugar, y así sucesivamente. Pero entonces hemos llegado a un nivel tal,
luego de todo esto que ocurrió particularmente a partir de los años 60 y 70, y se canalizó ya de forma decisivamente terrible en los años 80 y 90 y en lo que va del 2000 en adelante, que es la difusión comercial, inclusive en afiches, como dije, cine, televisión, literatura, de la droga, como si fuese tomarse un vaso de agua, como si fuese consumir un jugo, un refresco, e incluso como que eso es importante ya casi que para el crecimiento de un ser humano. O sea, hemos llegado a esos niveles de aberración y pareciera que la sociedad frente a eso está contra la pared. Estamos, me refiero a nivel general, como ante una ofensiva avasallante de toda una estructura, de todo un aparato de propaganda orgánico, bien estructurado, organizado, definido para literalmente aplastar la civilización humana. Yo estoy claro de que está en peligro la civilización, está en peligro el futuro y el presente de la humanidad tal como la hemos conocido. Obviamente hay otros elementos que ponen en peligro a la sociedad y al mundo, está bien, pero este es uno de los más mortíferos, porque ahora existe, por si ustedes no lo sabían, el consumo de drogas en las escuelas, en muchos lugares del mundo. El consumo de drogas en las escuelas. Yo conozco testimonios de padres de familia que tienen sus hijos, voy a hablar particularmente de un país, en España, que, digamos, está ya, supóngase usted, la madre, la abuela, con el niño, el padre está aquí en Venezuela, y lo he escuchado ya al menos en 3 testimonios diferentes. Estoy hablando de niños, porque 11 años para mí es un niño, 10 años es un niño. Ahora el colmo es que con el tema del matrimonio infantil ya quieran decir que, o sea, un niño que ahora, solo los que tienen de 0 a 5 años. Estamos llegando hasta allá, porque una cosa va emparentada con otra, ¿no? Si tú consumes droga, y es normal que en el recreo un niño en Europa se fuma un tabaco de marihuana, porque es recreativo, ya no es jugar pelota, sino fumarse un pequeño cigarrillo de marihuana, y llegar, por ejemplo, como me decía varios de estos testimonios de estos padres, los niños llegar literalmente hediondos a humo de marihuana, y cuando le preguntaban que si estaba consumiendo, no, es que los niños en el recreo lo hacen y yo no lo hago, pero fuman a mi lado y entonces por eso es que huelo así. Pero estoy hablando de una edad escolar que todavía ni siquiera es liceo. En el liceo ni hablar. Ya la universidad, bueno, mejor nos quedamos en silencio, ¿no? O sea, ¿cómo ha ido eso involucionando hasta llegar aquí? O sea, ¿por qué tiene que ser y tenemos que aceptar nosotros la imposición de que es normal que se trafique, se consume las llamadas drogas recreativas? Bueno, mañana van a decir que la cocaína también es recreativa. Entonces ya ahora hay una modalidad de la Tutsi, la cocaína rosada, particularmente distribuida a nivel juvenil femenino, de muchachas adolescentes. Y ahora está esa mutación, ¿ves? Pero no, no consuman la cocaína blanca,
la rosada, pero perdón, es lo mismo. O yo digo que hasta peor, no sé. Y entonces ya es una modalidad, y eso ya ha penetrado en Venezuela. Yo recuerdo que nosotros actuamos, si mal no me equivoco, en el año 2018, no mencionaré el tipo de fiesta, pero una especie de tenida de que duraba 4 o 3 días allá en Margarita, de fiesta tecnológica, tecno, en las playas, y ahí lo que se destruía era el tutsi, obviamente el éxtasis, etcétera. Entonces, cuando uno hace lo que le toca hacer como Ministerio Público, que es detener y evitar este tipo de actividad, obviamente que tiene el apoyo de los padres de familia, de la mayoría, pero hay un sector que comienza con este chantaje de los llamados, entre comillas, movimientos progresistas. Perdón, es que nosotros somos progresistas, y por ser progresistas estamos en defensa de la salud, de los derechos humanos de nuestra familia, de nuestra juventud. Estamos ante un tema sumamente grave y delicado, que merece el apoyo de todos quienes estamos hoy acá, y obviamente un apoyo a escala superior que vincule a las instituciones educativas de manera decisiva, sin lugar a dudas. O sea, cuando digo decisiva es que tiene que ser algo permanente, para que en las escuelas y liceos se entienda, ciudadano general mayor general jefe de la SUNAT, se entienda que si no hacemos esto, ¿qué va a ocurrir de aquí a, vamos a decir, a 20 años más? Si tenemos el siglo de estas décadas que han iniciado a partir del 2000, 2 décadas, ¿qué ocurrirá en las 2 décadas subsiguientes? ¿Qué vamos a tener como sociedad en Venezuela? ¿Qué vamos a tener como futuro, yo diría a nivel incluso genético? Porque los que banalizan esto no se atreven a decir los daños genéticos que pudieran causarle un consumidor de droga, padre o la madre, a un futuro infante que van a ser. Créanme que los estudios dicen que nacen con dificultades de aprendizaje, para decir lo mínimo. Mayor general Richard López Vargas, que lleva la parte concreta y absoluta, me refiero, se dedica solo a este tema, entenderá que lo que yo estoy diciendo aquí es tan importante que va más allá de la represión, porque calculemos entonces que si se banaliza este tema a un punto tal que el papá y la mamá, porque es un tema recreativo, comienzan a consumir marihuana, que es lo que quieren poner como que fuera el más suave, pero no lo es, y les citaré unas cifras que demuestran eso. Entonces el niño que nacerá con una de las atrofias es el llamado TDAH, creo que es la palabra, TDAH, que no es solamente dificultad para grabarse las cosas, es que finalmente la persona termina con tratamientos permanentes de carácter psiquiátrico y medicado. Y eso es apenas una de las consecuencias del nacimiento. No estoy diciendo que todo lo que nazca con TDAH es por eso, no, pero un gran porcentaje importante de niños que nacen con esa circunstancia es porque uno de los padres o ambos son consumidores de droga. Obviamente la disolución del hogar, del matrimonio, porque uno de las parejas es asiduo consumidor. Femicidios. Ustedes están al tanto que muchos de los femicidios
ocurridos en el mundo tienen particularmente que ver con que el agresor está bajo los efectos de la droga. Para mí el alcohol es una droga. Y entonces también ahora el que no bebe, voy a decir una palabra, es un pajú, o sea, es un aburrido. ¿Por qué? Entonces tampoco el que no consume droga le dicen lo mismo. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? ¿Hacia dónde va a llegar la humanidad y la civilización bajo estos parámetros? Obviamente no va a hacer falta una guerra, no va a hacer falta que lancen una bomba. Si ya esta es la bomba a cámara lenta, el tráfico, la distribución y el consumo de la droga en cualquiera de sus acepciones. Ahora hay para todos los gustos, hay brownies con marihuana, hay caramelos con marihuana, o sea, usted se lo come o bebida y al final termina drogado. No hace falta fumárselo o tomárselo como tal. Lo que falta es que también ya vengan enlatados con droga. Me imagino que ya los habrá. Alimentos, los llamados alimentos procesados e industrializados, que son los peores para acabar con la salud del ser humano. Los llamados carbohidratos ya industrializados y procesados, que eso es una manera también de matar paulatinamente al ser humano. Y entonces ya las comidas naturales están pasando a un quinto plano. Ni siquiera ya la comida chatarra es algo que la ha superado. No nos sorprendamos que también en ese tipo de comida en algunos países ya le meten la droga. Yo recuerdo que yo di una rueda de prensa, si mal no me equivoco, en el 2018, de que habíamos desmantelado una red que traficaba con el brownie, que le metían ya la droga, la marihuana, y salió un imbécil ahí que tiene un programa en Miami. O sea, imagínense, o sea, esa rueda de prensa replicó allá y él dijo, bueno, pero que nosotros éramos unos retrógrados, que cuál era el problema de que se consumiera el brownie, que él consumía marihuana todos los días. Bueno, con razón, porque el tipo es el ejemplo de los antivalores más terribles de una sociedad. O sea, en un programa de televisión comercial que difundido, o sea, ya se habla de manera normal de que esto tiene que ser así. Yo creo que Venezuela tiene que dar un paso adelante, no solo en la represión, que es increíble los golpes que se han aceptado, y todos ustedes y nosotros estamos informados de eso. Y aquí no ha habido ningún tipo de, vamos a decir, de permisividad con nadie, ¿no? Se han desmantelado redes de traficantes de drogas que han penetrado incluso a la política buscando copiar el ejemplo que existe en Colombia. Ya ustedes lo saben, en Colombia los narcotraficantes financian campañas que logran que finalmente un alcalde, un gobernador, y en épocas pasadas, anterior a la de Petro, hasta presidentes fueran electos producto del financiamiento de estos carteles. Nosotros tenemos que ser la diferencia en el mundo en esta materia, ¿no? Nosotros no podemos permitir que un niño nuestro, que un adolescente nuestro llegue a su casa, en vez de estar imbuido de una lectura impresionante de filosofía, de literatura, esté embarrado de droga, de marihuana, que él consumió o que sus amigos o amigas consumieron. Ahora hay mutaciones también, el llamado el arguile. Okay, el arguile es una modalidad, ya sabemos de qué es, o la pipa, o el bopper,
Pero ustedes saben que muchos de los que trafican y microtrafican droga, a esos utensilios que he mencionado le meten droga, marihuana o sus variantes. ¿Usted cree que está fumando arguile? No, está fumando en marihuana o pipa o el bopper, que igualmente hace daño así no tenga marihuana, y usted lo consigue hasta desde los bodegones hasta las bodegas. Entonces, el enemigo, que lo tenemos identificado, que sabemos cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo finalmente? Si tú tienes a una juventud dopada con la droga, es más fácil de esclavizar, de someter para un imperio, de convertirlo en eso, pues en ejército de zombies. Ya hay lugares, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, de ciudades, de guetos de zombies, producto del consumo de la droga. Yo creo que esas imágenes todas las hemos visto acá, ¿no? Y obviamente que nosotros tenemos que unirnos en una campaña permanente. Esto que estamos haciendo hoy, lo he conversado con el mayor general Richard López Vargas, jefe de la SUNAT. Tenemos que replicarlo obligatoriamente en todo el país, en todas las capitales de los estados. A partir de hoy tenemos que hacer actividades de este nivel que involucren particularmente las instituciones educativas, y eso tiene que ser durante todo el año. Foros, charlas, conferencias que expliquen, por ejemplo, que según el informe mundial sobre las drogas de Naciones Unidas, esto yo lo había dicho ya en una rueda de prensa, quisiera repetirlo, las muertes causadas por las drogas cada año se han duplicado en el mundo. Se han duplicado en el mundo en la última década, hasta alrededor de 500,000 de personas. Y esto es son cifras similares a las consecuencias de una guerra mundial, sin echar plomo, ¿no? El número de consumidores se ha incrementado en un 22% en la última década. Se ha incrementado. ¿Por qué será? Hasta alcanzar un total, yo imagino que todas estas cifras son aproximadas, de 275 millones de personas consumiendo droga. Y están los que llaman consumidores ocasionales. Yo quisiera ver, entre comillas, cuáles son esos ocasionales. Ocasionales como cuándo, como qué, por ejemplo. No, yo soy un consumidor ocasional. Ajá, pero cuando hay una fiesta, y si vas a 3 fiestas al mes, entonces ya deja de ser ocasional en cualquier momento, mi compadre. Igual que el que dice, no, yo me caigo a palo socialmente. Ah, sí. ¿Cuántas veces vas a una fiesta socialmente? No, de jueves a domingo, a sábado. Entonces tú no eres ningún ocasional, tú lo que eres un borracho, ¿verdad? Entonces ya todo es como un juego, una cosa que uno no sabe cómo finalmente hay gente inteligente que ha caído en esa trampa, pero uno entiende por qué. Es que el bombardeo es brutal. La manera de cómo este enemigo visible ha penetrado familias, mentes humanas. Bueno, el tema de las redes, dime tú qué menor de ahorita no tiene un teléfono en su mano. Tendrá el papá y la mamá que bloquearle, que vea tales o cuales, me imagino, programas, ¿no? Eso es una aplicación. Pero hay jóvenes que, digamos, ya preadolescentes, que se las ingenian y ven lo que les da la gana. Y eso es lo que les da la gana
no solo en la red social conocida Facebook, Instagram, Twitter, ¿no? Pero que en YouTube, en Google, etcétera, TikTok, usted podrá ver cosas de cosas, ¿no? Como vemos cosas muy buenas y de hecho nosotros las utilizamos. Para esta campaña tenemos que utilizar todas esas fuentes de redes, está bien, pero es que la contraparte las usa de una manera mucho más inteligente, efectiva, que los que estamos hoy abordando este tema, porque ellos lo han masificado. Incluso hay géneros musicales, en un momento quisieron colocarlo con el rock, o sea, vean cómo pervirtieron esto. El rock and roll surgió como una respuesta también igual al movimiento hippie en contra del poder establecido, eso está comprobado. Y luego le metieron aquella consigna, si mal no me equivoco, me corrigen, sexo, drogas y rock and roll. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ser sexo y drogas y rock and roll. Puede ser rock and roll solo, nada más. Pero el tema es las drogas, ¿no? Y entonces, ahora ya no es el rock and roll, fue la música techno, luego tuvo la variante de la música techno. ¿Quién aguanta 4 días bailando al descampado? ¿Quién aguanta eso? Pero si te metes 3 bandejas de éxtasis y de tutsi, claro que vas a aguantar. Entonces, al final, ¿quién gana aquí? Los grandes carteles que trafican droga en el mundo. Veamos quiénes son los países que más consumen droga. ¿Por qué la permiten? Entonces legalizarla. Yo lo he dicho abiertamente, estoy en contra de la legalización de la droga. Total y absolutamente. Sea marihuana, sea tutsi, sea crispy, lo que fuera. Porque entonces nos quieren acorralar. No, si Venezuela dice que es de izquierda y entonces no apoya esto, pero perdón, ¿qué tiene que ver eso? Entonces los que son de revolucionarios son los que son drogadictos y trafican droga. Entonces, bueno, bajo esa idea, el Chapo Guzmán y Pablo Escobar, entonces tienen que ser héroes, precursores. Ya no será Simón Bolívar o nuestros héroes de independencia o en otros países los que ya tienen sus padres de la patria, ya no serán eso. Entonces serán entonces este tipo de monstruos de la humanidad. ¿Por qué? Porque entonces ellos fueron los primeros, los que más comercializaron y colocaron de forma más normal, entre comillas, deportiva y recreativa al consumo y al tráfico de drogas. Entonces habrá que hacerle estatua a esa gente. Hasta eso nos van a llevar, porque entonces no confundan, no, claro que sí, porque todo es una escala. En los países donde se ha legalizado la droga, hay estudios ya. Para hablar de un país reciente, ponte Uruguay. Las consecuencias negativas a nivel de la salud han sido terribles. Entonces, ¿quiénes son los que se benefician? Se benefician, obviamente, el gran capital. Eso luego se lava, se legitima. Ustedes lo saben, terminan siendo dueños de equipos deportivos, son los grandes constructores, son los que edifican y terminan incluso vinculándose el traficante de droga al traficante de armas. Entonces, por allí, repito, al fin de la civilización hay un paso. Entonces, fíjense, la droga hoy más consumida en el mundo, obviamente, es claramente entendible. ¿Cuál puede ser? La marihuana.
alrededor de 200 millones de consumidores, seguido por los opioides con 62 millones, mientras que la cocaína la consumen unos 20 millones de personas. Estas son cifras aproximadas, yo siempre creo que van a ser mucho más, pero ya son cifras alarmantes realmente, sumamente escandalosas. En el mundo existen aproximadamente 36 millones de personas con problemas graves de drogadicción, es decir, ya son muertos en vida. O sea, estamos hablando ya de decenas de millones. Antes pudieran ser algunos miles. Ahora ya es normal que en cada país, en cada capital haya centros privados o públicos para rehabilitar personas que están bajo estas circunstancias. Igualmente, el informe de la ONU destaca que ha bajado la percepción del riesgo entre los jóvenes sobre el consumo de la marihuana. O sea, ha bajado. Ante un joven, tú le preguntabas sobre el riesgo de la marihuana y te decía que era algo malo, que era algo negativo. Bueno, ya la percepción ha bajado, obviamente, por toda esta campaña enemiga que tenemos día y noche, ¿no? Pese a que el principio activo de esta droga es 4 veces más potente que hace 20 años. ¿Ustedes saben por qué, no? Porque ahora a la semilla de la marihuana la inyectan aditivos que la hacen más potente que hace 20 años. Entonces, una persona que hace 20 años consumía la marihuana, pasado esos 20 años a esta fecha, aparte de que es más potente el efecto, el daño también es más potente, es más destructivo. Por eso es la droga más popular. Entonces engañan a los jóvenes diciéndole, no, mira, la marihuana es más, vamos a decirlo así, potable, es más saludable. No, y entonces dicen, consume marihuana, pero no consumas cocaína, pero es que esto ya está llegando a un nivel de la cocaína. Porque es 4 veces más potente el daño que hace 20 años atrás. Ahora, imagínense que el porcentaje de adolescentes que perciben la marihuana como dañino se redujo en un 40% en los Estados Unidos de América, que es el país bandera referente para los antivalores en el mundo. Cuando usted quiere propagandizar algo, publicitar algo, surge de ese país. Y ya en Estados Unidos, el porcentaje de adolescentes que perciben la marihuana como dañino se redujo en un 40%. O sea, hay un 60% entonces que no lo ve como dañino. Eso es grave, terriblemente grave. Porque si ese 60% no lo ve como dañino, lo consume o lo va a consumir. En Europa es un 25%, a pesar de que su consumo a largo plazo está vinculado a daños cognitivos, como ya hemos dicho, ¿no? Cognitivos y de todo tipo, ¿no? Un consumidor de droga difícilmente podrá practicar algún deporte, podrá tener alguna actividad intelectual productiva, difícilmente. Por lo tanto, mis queridos amigos y amigas, para mí es un gran honor poder abrir este foro, replicarlo en todos los estados, tener el apoyo de la SUNAT, que yo felicito pues al mayor general Richard López Vargas por su, vamos a decir así, no solo institucional, vamos a decir interactuación con nosotros, sino que es hemos estado ya prácticamente de la mano de forma hermanada para que ambas instituciones y obviamente
todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa, el Ministerio de Educación, nos apoyen en esta tarea que finalmente yo la resumo en una frase. Es una lucha de vivir contra morir. Muchas gracias.